Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Yo voy a comenzar con un tema bastante puntual que tiene que ver en la importancia de las instituciones hospitalarias y tiene que ver con las instalaciones, ¿sí? Vamos a hablar un poco de cada una de ellas y para concluir en realidad el espacio que hay que dejar para aquellas y entender un poco de cada una de ellas, ¿no? Bien. En la presentación, en realidad, vamos a conocer los elementos fundamentales de las instalaciones y además qué tipos existen y las localizaciones que pueden tener. Obviamente, en el desarrollo de un proyecto hospitalario, que alguna vez ya hablamos, van a participar muchos especialistas, ¿no? No solo arquitectos. Y entre las especialidades, obviamente, van a existir muchos ingenieros, porque existen muchos servicios de ingeniería que requiere un hospital. Y acá en la imagen que podemos ver, es un modelo de información, ya se distingue, ¿no? Por distintos tipos de color, las instalaciones que van a alojarse en el hospital. Entonces, es algo que hay que considerar y que en esta etapa de preparación académica vale la pena empezar a interiorizarse un poco en el tema, debido a que cuando diseñamos los espacios de salud, muchas veces no damos el espacio suficiente para estas o no tenemos un criterio básico que nos va a ayudar luego a desarrollar o encarar un proyecto de mejor manera. Como estudio de caso para esta presentación, estoy tomando al hospital de tercer nivel en Trinidad. Como se ve acá en la imagen, como la mayor parte de los hospitales, tiene una imagen de un equipamiento principalmente horizontal, no es muy vertical, pero obviamente la imagen de instalaciones no es visible, obviamente porque está en el interior, pero hay que comprender en qué lugares se encuentra esta, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir es empezar a improvisar y que en los exteriores comencemos a ver elementos que no tienen que verse, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día vamos a ir conociendo y interiorizándonos. En general, hay dos tipos de formas de encarar a las instalaciones, de forma centralizada y descentralizada. Esta es la primera, la centralizada, y tiene que ver con, en general, con este hospital de tercer nivel. Las instalaciones centralizadas son aquellas que se concentran en un grupo de ambientes. Acá, por ejemplo, en el ejemplo es este lugar naranja, es decir, en todo el hospital se concentra en un solo lugar, ¿no? Como en un edificio industrial que ya lo vamos a ver ahora. Y a partir de esta ubicación se distribuyen a otros ambientes, es decir, a donde tiene que llevarse el servicio, ¿sí? Y esta forma de centralizar los servicios, es decir, que vengan todos de un solo lugar, es normalmente la forma en la que se distribuyen las instalaciones, no solo de un hospital, sino también de un edificio, por ejemplo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque cuando ustedes encaran un diseño de una institución hospitalaria, siempre se nos va a exigir que se dejen ambientes para instalaciones. Entonces, estamos hablando de esto. Este punto naranja representaría un ambiente donde van a estar las centrales de los servicios. Y a partir de esa central se distribuye a los otros ambientes o pisos, ¿sí? Recuerden que este solo es un esquema. Pero en este hospital y de tercer nivel, se lo ha encarado de una forma que tiene mucha relación con la función. Y ahora que ustedes están también en esa etapa, ¿no? De solucionar funcionalmente el hospital. En la diapositiva pueden ver tres soluciones funcionales de este hospital. En una anterior charla que tuvimos, hablamos sobre una relación funcional básica. Y en realidad, entre los hospitales, no va a importar mucho la escala del hospital. Normalmente, la relación funcional es muy similar y tiene que ver también con las instalaciones, y eso lo vamos a ver en esta diapositiva. Por ejemplo, en la primera opción, van a notar por la parte inferior aquí a la izquierda que tengo tres accesos, ¿no? Un acceso, perdón, me voy a acercar acá, tal vez para que se lea un poquito mejor, creo que la letra es muy pequeña. Disculpen, ¿se puede lograr ver un poquito más grande? Perfecto. Ahí, gracias.
Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos un ingreso especial para diálisis. Hay un ingreso general al medio y luego tenemos de emergencias. Y aparte, en la parte posterior tenemos un acceso de servicios generales, donde existe un bloque amarillo que es el apoyo industrial. Justamente ese bloque de apoyo industrial es donde se van a localizar las centrales de los servicios, por ejemplo, de energía eléctrica, de gases medicinales, hidrosanitaria, etcétera. Entonces, en este planteamiento del hospital, básicamente hay dos ingresos, ¿no? Por la parte delantera es la parte pública y la parte trasera es de servicios, ¿sí? Una vez que se traspasa un vestíbulo o de servicios no clínicos, como por ejemplo farmacia y otros, pasamos al servicio ambulatorio, donde tenemos el acceso de las personas todo el tiempo. Paralelamente está diagnóstico y también paralelamente emergencias. Pero es muy importante establecer que emergencias tiene su propio acceso, ¿sí? ¿Y por qué me estoy animando a mostrarles esto de forma muy cerca? Porque en realidad, a pesar que son opciones de solución en este hospital, en las tres soluciones se cumple aquello, ¿no? Siempre va a existir esa relación de que la parte de servicios está por detrás, que es lo más cómodo, que tenga su propio acceso, y la parte pública o ambulatoria por delante. Y emergencias siempre tiene su propio acceso. Solo que en la tercera solución, incluso se ha pensado en un tratamiento de diagnóstico y un apoyo quirúrgico, porque está cerca del ambulatorio. Sin embargo, en las soluciones previas, en la 1 y en la 2, van a notar que el apoyo quirúrgico está por encima de emergencias. Y eso normalmente es muy buena relación, porque algunas veces de emergencias van a llegar directamente ahí, ¿no? Ahora, en todas estas opciones van a notar que en la parte superior tenemos internación, ¿sí? En las opciones. Y también existe una planta técnica intermedia, porque obviamente este hospital es bastante grande y tiene todavía cuartos de internación más arriba todavía, ¿sí? Incluso había la idea de que hay un apoyo industrial intermedio. Sin embargo, en la solución final, que es esta, la de la derecha, se ha separado totalmente internación y se ha mandado arriba, ¿sí? En los pisos superiores. Y solamente se ha simplificado, como pueden ver. Entonces, eso es algo también que hay que considerar, de simplificar las cosas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las instalaciones, porque en un momento vamos a ver un corte de todo esto que nos va a ayudar a entender cómo se distribuye, ¿sí? Bien. Ahora, me voy a la siguiente. ¿Por qué era importante tener un apoyo industrial o cuartos técnicos de forma separada? Porque en este hospital, como pueden ver en esta diapositiva, que es parte del modelo de información, como es un hospital de gran envergadura, podrán ver todas estas instalaciones que están en ese edificio industrial, o sea, son bastantes, ¿no? Se ven, cada color que vemos ahí representa un servicio diferente. La intención de la presentación tampoco es cansarnos en detallar una por una, ¿no? Pero sí entender la magnitud, entender de que el apoyo industrial de un hospital muchas veces puede necesitar un apoyo o una infraestructura separada para poder trabajar de mejor manera. Y esto es algo centralizado, es decir, en este edificio que está en la parte posterior, se concentran los servicios principales y a partir de ahí se distribuyen al edificio. ¿De qué manera? Lo vamos a ver en un corte. En esta vista en corte, me voy a acercar un poco. En la parte de la izquierda que ahora estamos viendo, se encuentran los 5 niveles del hospital. La planta baja, que decíamos que es ambulatorio, emergencias, diagnóstico. En la parte de arriba existe apoyo, ¿sí? Y otros tratamientos. Y los últimos pisos son los de internación. Pero paralelamente acá vemos en la parte trasera donde tiene un helipuerto, tiene un edificio industrial. Entonces acá se ubican las centrales de servicios y por una pasarela se lleva los servicios a un tercer piso, donde existe una planta técnica y de ahí se distribuye hacia arriba y hacia abajo los servicios. Esa es una manera de hacerlo. Sé que normalmente muchos pensamos hacerlo en el sótano, ¿no? Y desde el sótano podemos distribuir los servicios hacia arriba. Sin embargo, también en esta presentación quería que vean esta otra opción de poderlo llevar de forma paralela
y distribuir por la mitad del edificio y subir y bajar. Esa es otra buena manera de distribuir, debido a que no se generan tramos demasiado largos, ¿no? Y además que el acceso de servicio al encontrarse en la parte posterior va a hacer de que sea mucho más fácil para el personal técnico de intervenir. Entonces, la solución de llevar los servicios generales solo al sótano no es la única opción. Y de hecho, en este proyecto no existe un sótano, ¿no? No existe un sótano, lo vamos a ver luego en un corte. Para la planta baja lo que han hecho es hacer una losa sanitaria, es decir, crear unos 50 centímetros en la planta baja solamente para empotrar instalaciones, pero no así para colocar un sótano como tal. Esto también tenía mucho que ver con la ubicación, ¿no?, del proyecto, que es Trinidad, un lugar donde es bastante húmedo, entonces convenía hacer este pilotaje como se ve en el corte y no hacer realmente un sótano. Sin embargo, debido a las características del terreno que ustedes tienen, sé que podrían encarar muy bien un sótano, pero también podrían hacerlo de forma paralela con un apoyo, ¿no?, de un edificio, un pequeño edificio tal vez industrial. Ahora, hablando ya en particular de algunas instalaciones, cuando hablamos de una instalación centralizada, por ejemplo, aquí vemos una sala de hidrosanitaria, donde van a estar bombas, por ejemplo, de agua, que van a ayudar a impulsar los sistemas de agua, ¿no?, por todo el edificio. Acá en particular en este proyecto se tenían cisternas de agua para distintos servicios, ¿no? Para agua potable, para los sistemas contra incendios y también para reciclar agua. Si ustedes están pensando en reciclar agua, por ejemplo, de lluvia, acá se ve, por ejemplo, en el ejemplo, va a ser bueno de que tengan un ambiente propio para la cisterna de lluvia. Y a partir de ese sí se puede distribuir recién el agua, ¿no? Porque tiene que estar separada debido a que va a sufrir un pequeño, bueno, no pequeño, sino un proceso de filtrado para recién poder utilizarlo. Depende obviamente del destino que le den. Entonces eso sí es importante de considerar. No se podría mezclar en un solo tanque de agua, por así decirlo, los tipos de agua que se van a utilizar. Otro tipo de instalación centralizada también son las salas de gases medicinales. Es el lugar desde el cual se van a colocar botellones de oxígeno, por ejemplo, y desde ahí se va a distribuir a todo el hospital. ¿Por qué es esto importante saber? Porque también en el programa van a ver ustedes que tienen que colocar una sala de oxígeno, ¿sí? Esto es importante porque los botellones se van recargando, ¿no? O incluso, como ocurre en este proyecto, el oxígeno que se va a utilizar se produce en el hospital. Entonces, sí merece que tenga un cuarto, ¿no?, apropiado para eso. Esa es una parte importante, ¿no? Las instalaciones centralizadas, las que normalmente hacemos. Es decir, teníamos un cuarto y a partir de ese distribuimos. La otra forma de encarar las instalaciones, que no es muy usada, son las descentralizadas. Y esas son cuando se concentra el servicio cerca de donde se va a distribuir. Como se ve en este pequeño ejemplo, puede estar encima de un cuarto y se conecta a los cuartos contiguos. Por ejemplo, igual en este hospital, en el hospital de tercer nivel, se han utilizado unos equipos de aire acondicionado solo para algunos ambientes y van a ventilar, o bueno, el equipo va a tomar el aire exterior de un patio cercano. Esto se hace para que no se lleve el servicio de un lugar muy lejano a otro. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque arquitectónicamente hablando, tenemos que ir destinando espacio para todo esto, ¿sí? Y eso también tiene que verse en las soluciones que ustedes puedan tener en cortes, por ejemplo, ¿no? Ahora, en esta segunda parte de la presentación, porque vamos a concluir a los espacios realmente que se requieren puntualmente, vamos a conocer un poco de cada tipo de instalación para que ustedes entiendan por qué hay que dejar un plano técnico importante. Una vez que se ha entendido que se distribuyen los servicios a partir de una ubicación, vamos a conocer un poco qué tipo de instalaciones se tienen, ¿no? Unas son las instalaciones mecánicas. Estas son unos ductos, ¿no?, como se ve acá en la imagen, que distribuyen en realidad un sistema de ventilación y calefacción impulsada, es decir, es forzada y mecanizada. Esto es muy importante porque en realidad en el hospital
No podemos ventilar directamente muchos ambientes simplemente con una ventana. De hecho, no es lo más apropiado, porque tiene que ser un aire filtrado, limpio y además controlado y a una temperatura eh, precisa. Estos ductos que se colocan en el pleno técnico pueden ser circulares o rectangulares. Se prefiere que sean circulares porque va a fluir mejor el aire, ¿sí? Aunque en los proyectos que muchas veces se encara, se utiliza una sección rectangular. Ahora, estos, por ejemplo, en el proyecto de este hospital, como se puede ver acá en el modelo, son estos ductos, ¿no? Circulares que ocupan harto espacio, ¿sí? Pueden ocupar, son diámetros desde 60 centímetros y los más pequeñitos pueden ser de 20 centímetros, pero son realmente ductos importantes que van a requerir un espacio importante en el cielo falso, ¿sí? Las instalaciones hidrosanitarias, por otro lado, que son las que ustedes poco a poco ya tienen más contacto, son las que van a distribuir los servicios de agua fría, por ejemplo, agua caliente, agua residual, es decir, la sanitaria, el desagüe de inodoros y otros, también tuberías de ventilación, agua para inodoros, porque puede ser separada el agua de inodoros, si es que estamos reciclando, por ejemplo, agua de otro lado. También van a conducir el sistema pluvial y también tuberías del sistema contra incendios. Por ejemplo, en esta imagen, la tubería roja sería el sistema contra incendios y tiene unos sprinklers acá para poder apagar algún incendio que pueda ocurrir. Entonces, este otro grupo de instalaciones también es importante saber que tiene que estar ahí, ¿no? A pesar de que no es, obviamente, en esta etapa un requisito que ustedes vayan diseñando o esquematizando esto, es importante que tengamos la conciencia de que sí requieren un espacio. Acá en el ejemplo se pueden ver algunas llaves de estos servicios de hidrosanitaria. Por ejemplo, el agua caliente, que es la tubería roja, tiene a su izquierda una tubería de retorno que es guinda, porque el sistema tiene que recircular. Tenemos la tubería de color azul acá, que es la agua fría, verde, que es de inodoros, y bueno, naranja tenemos del desagüe sanitario en este ejemplo. Aquí arriba aparece, ¿no?, lo de incendios, por ejemplo. Entonces, todo esto se va entrecruzando y cada vez realmente pareciera que no solo necesita un plano técnico, sino un piso entero, ¿no? Obviamente es de acuerdo a la escala del proyecto. Otra instalación, los gases medicinales, hablamos hace un momento. En general, en un hospital puede haber hasta 7 tipos de gases, ¿sí? Se los conduce por tuberías de cobre y los que principalmente van a utilizar en cualquier institución hospitalaria son los de oxígeno, vacío y aire medicinal. Entonces, estos también requieren su espacio, ¿sí? Y como se está viendo en las fotos, pareciera que todo va muy limpio, muy separado, pero normalmente no es así, pero es importante ir tomando conciencia de que cada uno de estos va a requerir un espacio. Finalmente, las instalaciones eléctricas, ¿sí? Van a distribuir los servicios de toma de fuerza, alimentación, iluminación, además de otros sistemas, ¿no?, de señales débiles como son el video, comunicación y otros. Estos cables se van a distribuir en bandejas de cables, ¿sí? Entonces, cuando se encara una instalación o coordinación de especialidades en el hospital, para que ustedes como arquitectos destinen un espacio, hay que pensar en bandejas, no realmente en los cables. Bien, entonces, ¿a dónde concluye toda esta implementación de las instalaciones en un hospital? Porque son bastantes y pueden tener mucho detalle, ¿no? Tampoco la intención de esto era explicar cada una de las instalaciones a detalle, sino tener conciencia de la presencia e importancia de cada una de ellas. Este es un pleno técnico, esquematizado, ¿sí? Para que podamos reunir las ideas que acabo de decirles. Estamos viendo un corte de lo que podría ser un pasillo, porque lo vamos a ver también en un momento del mismo hospital como tal. En este pasillo tienen que convivir muchas instalaciones, como acabamos de ver, ¿no? Varios tipos de instalaciones. En color verde, acá yo esquematizo las instalaciones mecánicas, los ductos, ¿no?, que conducen el aire. Esto es mejor cuando vayan cambiando de sección, irlos cambiando de sección de forma excéntrica, ¿no? A un extremo, no a un cuadrante, no al centro, no concéntricas.
para que a medida que vayan reduciendo de diámetro, vayan ocupando cada vez menos espacio. Y es mejor por eso ubicarlas arriba. En rosa y en gris, es decir, estos circulitos rosas y el gris representan las instalaciones sanitarias. Obviamente esas hay que tratar de colocarlas al medio para ir distribuyendo de la mejor manera, pero lo más importante es saber que tienen que estar por debajo de las instalaciones eléctricas, que son el morado y el amarillo, ¿sí? Siempre tendrá que ir por ahí abajo. En rojo, por ejemplo, acá aparecen los gases medicinales que están alejados de las instalaciones eléctricas y además los gases no van a ir a todo lado, ¿no? Entonces es bueno llevarlas a un costado. Pero realmente en todo esto, más allá de que hay cantidad de instalaciones, muchas veces el gran problema son las pendientes del sistema sanitario. Entonces, ¿todo esto a qué conclusión nos lleva? A que, por ejemplo, en este hospital se ha planteado de forma inicial 0.74 metros de pleno técnico. Me voy a acercar a eso. Acá, por ejemplo, se puede ver en el corte una altura libre de 2.70 y luego un pleno técnico, donde está ubicado el cielo falso, de 0.74 metros. Parecía ser un buen espacio, pero en realidad ha resultado incómodo. Lo ideal sería tener 0.90 metros libres para que estas instalaciones puedan convivir ahí dentro. Y les decía que a la falta de un sótano en este proyecto, se ha planteado esta estructura. Esto es como una losa sanitaria que miden como unos 50 centímetros solamente para los sistemas de desagüe, ¿no?, sanitario. Por debajo igual existía una losa también para que descansa sobre estos cabezales, ¿no?, que están en el terreno. Entonces, a pesar de que acá se ha destinado un espacio para aquellos servicios que les acabo de mostrar, sí ha resultado insuficiente. Entonces, cuando ustedes planteen el proyecto, es muy importante que a nivel arquitectónico no solamente se planteen ambientes para las instalaciones como tal, sino que en los pasillos consideren estos espacios mínimos. Y que a pesar que este proyecto hospitalario era bastante estudiado y en realidad muy bien desarrollado, los 74 centímetros que tenía realmente han resultado insuficientes. Por lo tanto, mínimamente sería bueno que consideren 90. Algunos incluso consideran 1,20 m, pero más allá de eso, también parece ser demasiado. Entonces, dentro de todo esto que acabamos de ver, el objetivo también de la presentación es que ustedes tomen conciencia de la importancia de dejar estos espacios y de que realmente se considere la importancia de la presencia de estas instalaciones en un hospital, ¿sí? Entonces, he querido hacerlo de una forma bien resumida para tener conciencia de estos espacios, pero quería saber si en este momento algunos de ustedes tenían algunas consultas al respecto o querían tal vez esperar a la siguiente presentación y hacemos solo un ciclo de preguntas. Compañeros, tienen la palabra. No, no hay preguntas aquí por mi parte. Arquitecto, buenas noches. Adelante, Vladimir. Arquitecto, buenas noches, muchas gracias por la intervención. Tengo una duda. Nos ha dicho que se hace este tipo de instalaciones que son separadas para evitar, por ejemplo, llevar una instalación que sea muy larga, ¿no? Más o menos, ¿de qué distancia estamos hablando? Más o menos para considerar hacer una instalación descentralizada. Esa parte quisiera que me explique, arquitecto. Gracias. Muy bien. Bueno, en general va a ser muy diferente de acuerdo al tipo de instalación, pero en ningún caso en realidad tendría que ir superando los 30 metros, ¿no? Cuando es más de 30 metros, cualquiera que sea el tipo de instalación, ya va a necesitar un tratamiento diferente. Incluso, pero en este edificio había más de 30 metros, ¿no? Pero
Cuando supera esas distancias, hay que pensar en separar los servicios o no llevar desde un lugar muy alejado. Pero en el caso suyo creo que van a estar dentro lo coherente, ¿no? Sin embargo, esto más que todo tiene que ver con las instalaciones de ventilación, porque ahí es donde se puede forzar mucho los equipos. En cambio, los equipos, las instalaciones hidrosanitarias que tienen que ver con presión, en Oruro en particular tenemos muy buena presión en muchos lugares, entonces no habría mucho problema. Pero sí tal vez en el tema, como les digo, de ventilación podría existir esto. En el tema de energía eléctrica prácticamente no hay problemas, ¿sí? Más que realmente el costo de llevar el cable, pero también muchas veces cuando es muy alejado pueden calentar, ¿no?, los cables. Entonces, podrían tomar un aspecto como de 30 metros como un término medio para ir ubicando, si necesitan algún otro cuarto de instalación extra. No sé si fue claro, Vladimir, perdón, estás muteado. Sí, arquitecto, gracias. También una consulta respecto a Sí. los tanques elevados de suministro de agua potable, por ejemplo. No sé cómo se utiliza o cómo se distribuye en este tipo de equipamientos. Muy bien, sí es buena pregunta. En realidad los tanques de agua, en este proyecto que hemos visto, no hay ningún tanque alto y eso es importante de notar porque todo este sistema trabaja a presión con bombas, ¿sí? Pero esas bombas tienen también su sistema de alimentación con un grupo electrógeno en el caso de que haya algún problema, ¿no?, de energía. Sin embargo, siempre es bueno tener un tanque alto, en especial para el sistema contra incendios, por lo menos para alimentar las mangueras, porque en un caso de un incendio, por más que tengas un sistema de respaldo, igual se va a quemar. Entonces, aparte de tener cisternas bajas, sí sería bueno que consideren siempre un tanque alto al menos. Eso sí va a ser importante. Está bien, arquitecto, gracias. Bien, muchísimas gracias, Roberto. Realmente creo que todos nosotros, me incluyo, siempre es bueno escuchar este tipo de charlas técnicas que ayudan al tema de resolver, en este caso, hospitales. Muchas gracias y por favor ceder la palabra a la arquitecta Lidia para que pueda hacer su exposición. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Quiero felicitar igual a mi colega, el arquitecto Roberto Villanes. Una charla totalmente técnica, ¿no? Ahora, en mi caso, vamos a hablar un poquito más de la sensibilidad del espacio arquitectónico hospitalario. Por favor, les voy a agradecer que me confirmen una vez que se pueda visualizar mi pantalla. Se está viendo la de PowerPoint todavía. Se ve la pantalla. Pero Bien, ahora sí, ¿no? todo bien, sí. Bien. Bueno, entrando un poco más al lado sensible, al tema espacial, de lo que viene a ser la arquitectura hospitalaria, en mi caso les voy a pedir la atención. Esto es algo que muchas veces los arquitectos dejamos de lado y me he permitido en esta ocasión titular esta ponencia como Hospital de las Emociones, ¿no? Consideraciones arquitectónicas para la humanización de los espacios de salud en pediatría. Ahora sí, acompáñenme un poquito a hacer un recordatorio de temas que ustedes con seguridad ya conocen. Y bueno, vamos a empezar de lo general a lo específico. Primeramente vamos a hablar de lo que es salud. Y normalmente cuando nosotros nos preguntan, ¿no?, y nos dicen, ¿tú qué piensas que es salud? Muchas veces las personas en general tenemos un preconcepto, ¿no? Y nos imaginamos que la salud es estar bien, ¿no? Que no tengas ninguna dolencia. Pero la salud, en términos mucho más específicos, proviene en realidad de un
de un vocablo en latín que quiere decir salus utis, que en realidad significa un buen estado físico. Pero el estado físico no solamente es la apariencia, ¿no? Que tú te veas aparentemente bien, sino también que te sientas bien por dentro, ¿no? Mentalmente, socialmente. Y esta es una definición que la maneja la OMS, ¿no? La Organización Mundial de Salud. Es así que se compromete el bienestar tanto a nivel físico, mental y social. Un poco yendo de manera más específica, vamos a hablar de lo que son los hospitales, ¿no? Los hospitales en general cumplen una labor integral en la cual su objetivo es prestar servicios médicos, sociales, en la cual su misión es proporcionar a un estrato o determinado grupo poblacional de la asistencia. Puede ser asistencia médica gratuita, a partir de programas y planes del gobierno, o también puede ser una atención médica particular. Y ya enfocándonos a la temática que creo que es la que más les interesa, sobre pediatría, según la norma de caracterización que manejamos en nuestro país, que en realidad tenemos una norma según la caracterización, ¿no? En Bolivia manejamos 4 niveles, primer, segundo, tercer, cuarto nivel, dependiendo la cobertura, ya sea barrial, distrital, departamental o institutos de investigación que maneja la norma boliviana. Y dentro de esta normativa nosotros tenemos también el acápite de lo que es la especialidad de pediatría. Ustedes pueden ver acá algunas imágenes que seguramente cuando ven una de ellas, automáticamente la relacionan con pediatría, ¿no? La atención de salud a niños. Pero la pediatría en general comprende todas aquellas actividades asistenciales de apoyo encaminadas no solamente a la prestación de servicios de que el niño esté sano, sino también de que cómo va este proceso de crecimiento, hablando de manera cronológica desde el nacimiento e incluso hasta la adolescencia. A partir de esa pequeña introducción que me he permitido un poco recordar conceptos que seguramente ustedes ya los han ido estudiando, vamos a abordar un poco más a lo que viene a ser el tema, ¿no? Como decía, hospital de las emociones. ¿Cómo te sientes hoy, no? Normalmente, qué interesante sería que cuando tú llegas a un establecimiento de salud, no sea un trauma, ¿no? Y esto no solamente les pasa a los niños, no es que un niño tiene el trauma, ¿no? Y muchas veces los papás tenemos ese preconcepto de decir, te portas mal y te voy a llevar al doctor, ¿no? Entonces, en lugar de que sea un trauma, hoy en día la arquitectura hospitalaria tiene que humanizar estos espacios, ¿no? Tiene que ser espacios hoteleros, como hoy en día llamamos, donde el paciente vaya con una esperanza, no solamente para recibir una buena atención médica, sino para que de alguna manera sea tratado con dignidad. Que los espacios donde vas a estar, seas niño, adulto, acompañante, médico o el usuario en general, sean espacios agradables y confortables. Ahora, si hablamos de niños, que es una población tan sensible, tan vulnerable, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Qué es lo que nosotros desde la arquitectura podemos ofrecer? ¿Cómo podemos hacer que estos espacios sean totalmente dignos, sean humanizados? Un hospital, en realidad, no solamente tiene que ser aquel que preste servicios, ¿no? De todas las categorías, complejidades y demás. Tiene que ser un espacio mucho más pensado. En un hospital, desde el ingreso, la sala de espera, se conjugan diferentes circunstancias de emociones, ¿no? Emociones de estrés, ansiedad, preocupación, éxtasis, alegría, tristeza. Entonces, un hospital conjuga todos aquellos elementos emocionales que nosotros, desde nuestra posición como arquitectos, podemos hacer que sean menos traumáticos, ¿no? No vamos a reducir enfermedades, pero vamos a coadyuvar a que estos procesos sean menos traumáticos. Pero para que me entiendan un poco más, hablaremos de lo que es humanización. Muchas veces humanización que se ha dejado de lado en general en la arquitectura, hoy en día es un término
que está muy a la vanguardia en lo que es salud, ¿no? Humanización normalmente trata de dar ciertas características a los espacios, tanto de consulta externa, de atención, de tratamiento, de recuperación en general, de todas aquellas especialidades que nosotros tenemos dentro de una categorización de un hospital. La palabra humanización está muy ligada a todo aquello que significa acción y efecto de dar, ¿no? ¿Qué acciones, qué actividades dentro de lo positivo tú puedes dar para que un lugar, un espacio, un ambiente sea totalmente agradable? Si hacemos un poquito de historia, ¿no? e investigación, esto de humanismo no es que aparece hoy, ¿no? Sí estamos en ese movimiento, sobre todo en esta época post-pandémica, ¿no? Que hemos estado viviendo estos últimos años y donde sale el boom de la humanización. No es así, ¿no? No es que ha nacido ahora, sino que más bien se ha puesto de moda, ¿no? Y no es algo que pasar, es algo que nosotros tenemos que aprender a difundir. La humanización en realidad surge desde la década de los 40 y 50 en los Estados Unidos. Uno de sus precursores es Alvar Aalto, que él de alguna manera definía que la humanización en la arquitectura de los espacios de salud es aquella exploración entre una relación directa que tiene el individuo, es decir, el paciente, con todo aquel personal médico, ¿no? Que está en un hospital. O sea, ¿qué tipo de relación puede tener que sea amigable, flexible y todos aquellos componentes que ayuden en este proceso de recuperación? Uno de los objetivos, o quizás el más importante de esta investigación o de esta ponencia, es analizar esas características de diseño humanizado, ¿no? Conocer, entender a partir de algunas imágenes y algunos modelos que les voy a compartir, entender qué es el diseño humanizado en hospitales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos entender, lograr, difundir, ver más allá con ojos de arquitectos, ¿no? Sobre todo en aquellos espacios destinados a lo que son pediatría. Como decía anteriormente, este servicio, como está definido en nuestra norma de caracterización, trata a pacientes sensibles, ¿no? Donde los cuidados son mucho más específicos, donde nosotros no solamente tenemos que pensar en el niño, ¿no? Muchas veces pensamos que el único que lleva el peso, la preocupación de la enfermedad es el paciente. En este caso hablamos del niño, sino también va mucho más allá, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de pacientes, por decir, con cáncer o niños con alguna patología muy compleja o personas en general, en realidad, que no pueden ir por sus propios medios, ¿no? O no te ayuda el carácter muchas veces, o es un peso emocional donde no sabes cómo afrontar una enfermedad y necesitas compañía. En este caso, el paciente necesita tener un acompañante, ¿no? Y el acompañante muchas veces es la familia directa o en circunstancias ajenas, un amigo. De esta manera los hospitales se vuelven, ¿no? Espacios emocionales, lugares donde ocurre un montón de sensaciones y bueno, ¿no? Eso es lo que busca la humanización, poder entender y poder coadyuvar en este proceso. En esta imagen, si ustedes pueden ver, tenemos el Hospital Infantil de Nemours en Florida, Estados Unidos. Uno de las características de este hospital, a ver, les voy a mostrar un poco más. Más adelante vamos a ver esto a mayor detalle. Pero acá, por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta compartirlo en algunas ponencias y otro que es el Hospital de Querétaro, que son oncológicos, donde utiliza elementos para humanizar espacios. Nosotros utilizamos algunos elementos como el color, la iluminación, la ventilación, la inserción de la vegetación que llamamos el diseño biofílico, algunos elementos de texturas o algunos componentes que caracterizan la adecuación de un espacio, ¿no? Que eviten que los hospitales sean fríos e institucionalizados.
que no solamente pensemos en que hay un buen equipo biomédico, ¿no?, que atienda al paciente, que sí es fundamental, que no solamente contemos con personal especializado y capacitado, que también es importante, sino también que desde la arquitectura, a partir del diseño, nosotros podamos jugar con algunos elementos que espacialmente beneficien o transmitan ciertas sensaciones en una persona, ¿no? Qué diferente para un paciente sería ingresar a una habitación de internación, sobre todo niños, donde nosotros podamos tener espacios coloridos. El color es un elemento fundamental en la arquitectura hospitalaria, ¿no? Y se llama eso la cromoterapia, ¿no?, que es una terapia a partir del color. Cómo los colores de las paredes, cielos rasos, la iluminación, la vegetación, ayudan a reducir ese estrés y esa ansiedad en los pacientes y los acompañantes, ¿no? Vamos a ir viendo un poco de nuestra realidad. Si hablamos de humanización un poco en nuestro medio, ¿no?, que es donde recién estamos incursionando en algo que ya se conoce desde los años 40 y 50, acá podemos ver un claro ejemplo del colapso y el hacinamiento que hay muchas veces en algunas temporadas en nuestro país. Claramente en esta imagen podemos ver un cuadro que nos ha tocado vivir hoy en día en la época pandémica, ¿no?, cuando normalmente los hospitales estaban infectados y saturados de pacientes con COVID, y se ha dejado de lado a pacientes pediátricos, pacientes con cáncer, pacientes con diferentes patologías, y han empezado a colapsar estos centros, estos establecimientos de salud. Normalmente, esta humanización, si hablamos en términos negativos, podría decirse que la humanización de alguna manera surge como la falta de asistencia médica, la falta de espacios, la deshumanización de determinadas prácticas sanitarias que han llegado a ocasionar tratos indignos, ¿no?, en el paciente, dejando de lado y olvidando a algunos grupos de personas que también necesitan ser atendidos, ¿no? Necesitan un espacio arquitectónico, necesitamos hospitales planificados que puedan entender y ver más allá todo este aspecto de lo que es humanización. Aquí tenemos otro ejemplo, y esta es una imagen que la verdad me he permitido recortar de uno de los periódicos de La Razón. Acá podemos ver cuando ya hemos estado en la época media del COVID, igual, ¿no?, por más que ya habían vacunas, por más que habían algunos tratamientos y esperanzas, porque en algún momento al inicio nos hemos visto totalmente desesperados, ¿no? Y ha ido pasando el tiempo y aparecen las vacunas, empiezan las olas, va mutando todo este virus. Y esta es una imagen que me he permitido sacarla principalmente para que se vea que independientemente de cualquier solución que se vaya experimentando a nivel nacional, mundial, siguen, ¿no? Siguen colapsados. Esta es nuestra realidad. Estos espacios son las áreas de urgencia, salas de espera, donde nos falta un poco el tema de factores, conceptos o alguna presión donde podamos dar cierta respuesta a estas necesidades y que de alguna manera podamos difundir, incentivar todo este proceso, ¿no? De que realmente se necesita hospitales, pero se necesita aquellos que sean renovados y enmarcados dentro de este marco de la humanización. Este movimiento, como anteriormente les había comentado, hoy en día es el movimiento de la humanización que principalmente trabaja, ¿no?, como con el usuario en general, ¿no? El usuario paciente, el usuario médico y de apoyo. Apoyo decimos enfermeras, especialistas, el personal de servicio, desde la persona que hace el mantenimiento, la señora que lleva el carrito para que se alimente el paciente, los familiares, los amigos y todos aquellos sujetos que están involucrados, ¿no? Este movimiento trata de concentrar a todo aquel tipo de usuario para que pueda coadyuvar en el proceso de recuperación del paciente, que haga que el paciente se empodere, ¿no? Que pueda, a partir de la arquitectura,
tener ciertas características que le permitan reducir ese trauma, ¿no? Ese estrés y ansiedad que tiene. Y bueno, si entramos un poco más a detalle a un tema específico que es la pediatría, acá podemos ver algunas imágenes. Algo irónico pasa en la mayoría de los hospitales pediátricos, es que normalmente si nosotros, como cualquier persona, vamos por un bloque del servicio de pediatría, vamos a notar claramente en las paredes, ¿no? Algunos decorados, murales infantiles, un poco de color, y no solamente es eso, ¿no? Sí, es parte de la humanización de un espacio, pero en realidad hay otras modalidades de apoyo, ¿no? Como hacer actividades, generar espacios lúdicos de lectura, espacios que nosotros podemos diseñar, hacer que estos procesos, principalmente en esta población tan flexible, sean espacios mucho más amigables, ¿no? El servicio de pediatría tiene que ser un espacio médico, arquitectónico, que cuente con ambientes destinados no solamente a una consulta, sino también a una especialidad, a un tratamiento, que cuente con espacios quirúrgicos establecidos, dignos, pediátricos sobre todo, en el cual se pueda dar prontas soluciones al paciente. Otro de los elementos en pediatría, cuando hablamos de arquitectura hospitalaria, es que nosotros podamos en realidad mejorar y proponer espacios dignos, ¿no? Espacios donde se pueda tener una actividad, ya sea de dinamización del espacio, tener algunos actores que puedan coadyuvar, como ustedes pueden ver en esta primera imagen, que puedan coadyuvar este proceso de recuperación, poder sacar una sonrisa, ¿no? Incluso la musicoterapia es un elemento que es parte de la humanización. Tener mascotas, hoy en día hay algunas mascotas que cumplen, ¿no? Que cumplen esa función terapéutica, donde permite que el paciente se sienta mejor. Y sobre todo es el diseño biofílico, ¿no? Todo lo que viene a ser el manejo de vegetación. Estos son algunos elementos emocionales que influencian el tema recuperatorio, sobre todo en niños. Entonces, haciendo un poco un resumen de lo que hemos ido hablando, la humanización es tratar con dignidad a un paciente, no solamente desde la calidad espacial, sino también desde la calidez humana. Si hablamos de calidad, es crear espacios confortables, colores que permitan transmitir esos espacios, iluminación, vegetación. Y calidez es todo aquel concepto emocional que nosotros podemos transmitir, ¿no? Y eso va a ser a partir de crear nuevos hospitales, nuevos espacios enmarcados bajo esta línea. Como un resultado, la arquitectura está 100% hoy en día comprometida con lo que es la calidad de vida. Lo dijo Dilani, ¿no? El 2001. Es decir, que nosotros, los establecimientos de salud, tenemos que enmarcar bajo este nuevo enfoque, ¿no? Hacer que los pacientes se pueda cubrir esas necesidades de los pacientes y de alguna manera quizás no vamos a dejar de lado la historia de muchos hospitales, ¿no? Que tienen ciertas características desde hace muchos años atrás, pero podemos transformar estos antiguos hospitales brindando ciertos componentes, ya sea mejorando color, textura, iluminación. Se puede, ¿no? Se puede aportar con un granito de arena y mejorar ciertos espacios de salud. Aquí podemos ver otro ejemplo. Esta es una imagen de un proyecto pediátrico donde se puede ver el exterior, que es un jardín terapéutico con diseño biofílico, y en el interior podemos ver espacios vidriados que permiten una mejor visual, una mejor relación del espacio exterior con el interior, una mejor iluminación, mobiliario, color, para que estas salas de espera donde se concentran tantas emociones puedan ser espacios menos traumáticos para los niños. Es así que los establecimientos tienen que tener este objetivo
no solamente de curación médica, sino de fortalecer estos lazos, guiar las intervenciones desde la arquitectura y hacer un poco más flexibles todo este proceso traumático que conlleva al paciente pediátrico en general. Este es el ejemplo que les mencionaba anteriormente. Este es el Hospital Infantil de Orlando, Florida. Acá, por ejemplo, las salas de internación tienen diferentes juegos de luces, lo que permite generar diferencia de colores, tanto en la fachada, y generar que estos espacios interiormente sean más agradables para el paciente. Esta es una vista un poco más cercana. Acá se puede ver el juego de colores, haciendo énfasis a lo que anteriormente hablábamos. Del mismo modo, dentro de este proyecto, la sala de espera, se puede ver de fondo la estación de enfermería. Acá tenemos las áreas de espera, el manejo del mobiliario, los dobles espacios, la iluminación, la fluidez en cuanto a circulaciones, diferenciando sobre todo al tipo de usuario, ¿no? El usuario público, el usuario del paciente ambulatorio, el acompañante, espacios normalmente públicos donde transitan diferentes tipos de pacientes. Acá tenemos otra sala de espera del mismo ejemplo, donde se puede ver a los pacientes, que en este caso es el niño, con los acompañantes. Muchas veces este proceso de salud, de una enfermedad, es compartido, ¿no? Y muchas veces al acompañante le toca sufrir en silencio el dolor que aqueja al paciente. Entonces, normalmente el acompañante va a dar apoyo emocional, positivismo, y en este caso los niños no pueden ir solos a una consulta, ¿no? Y en este caso también es importante pensar no solamente en el paciente infantil, sino también en el acompañante, que muchas veces son los padres. Si hablamos un poco más de la conjugación del color y la iluminación, dentro de este hospital podemos ver este espacio. Aquí tenemos un grupo poblacional de papás y sobre todo de niños, y se puede ver cómo el color, a partir de la iluminación, transforma este espacio interior, ¿no? Genera cierto agrado y como consecuencia traen recuerdos inolvidables, si vale el término, ¿no? Y hace que el esperar una consulta sea menos estresante. Otro de los elementos importantes, ya hablando un poco más del exterior de un proyecto humanizado, es el tema de los jardines terapéuticos. En este caso, se tiene una terraza en el cual se ha diseñado un jardín terapéutico para que los niños que necesiten, por decir, una terapia a partir de una rehabilitación física, rehabilitación emocional también, porque no solamente es físico, puedan salir a tener una relación un poco más directa con el aire, con la vegetación, poder ver dentro de un hospital ciertos espacios que van a permitir, incluso hay el manejo de huertos, ¿no? Que puedan permitir este proceso recuperatorio, ¿no? Para que la estadía sea menos penosa. Hay niños, pacientes que no están un día, 2 días en un hospital, que van a estar semanas y muchas veces están meses. Y dentro de estas actividades humanizadas se puede coadyuvar en este proceso. Seguramente esta imagen les es un poco familiar. Este es el Hospital Materno Infantil de Oruro. Ahora vamos a ir viendo un poco más de imágenes. En esta imagen se puede ver el ingreso principal. Confírmenme ustedes si actualmente es así, quizás ha sufrido ciertas modificaciones, pero esto es lo que he podido rescatar de las redes. Y un poco acá se puede ver la jerarquización del acceso. En caso de lluvias, de alguna inclemencia, el paciente llega y está cubierto, ¿no? Y este es un poco el concepto organizado, de alguna manera, que tenemos en Bolivia.
Me he permitido hacer una comparativa, en este caso, con el Hospital Infantil Teletón, oncológico de Querétaro, en México. Acá tenemos igual la jerarquización del espacio a partir de un volado majestuoso de escala monumental, en el que no solamente, llega el usuario, sino también puede llegar en movilidad, al igual que el anterior concepto en caso de inclemencias de lluvia u otros. En este caso, no solamente está pensando en el paciente o el usuario, sino también en que la movilidad tiene que estar cubierta y tiene que dar ciertas características de protección. A la vez, en la fachada se puede ver cierto movimiento, como elemento arquitectónico, colores y algunos elementos que le dan otras características de hospital, ¿no? Esta es una sala de espera pediátrica. Esta es una imagen del hospital, un hospital en La Paz. Esta es nuestra realidad, ¿no? Imagínense en época pandémica y post-pandémica, como estamos ahora con el distanciamiento, el barbijo, el colapso, el hacinamiento y la capacidad, ¿no? Y la cantidad de personas que nos toca esperar por una ficha. Esto ya es más o menos queriendo mejorar, tratando un poco de jugar con las texturas de los pisos, las paredes, poniendo un poquito de vegetación, pero artificial, ¿no? Con una alfombra y queriendo un poco jugar con lo que es el diseño biofílico y el color, ¿no? Pero esto es solamente intención. Desde mi óptica no es una humanización como tal, ¿no? No es algo planificado, pero bueno, dentro de lo que cabe, mejora, ¿no? El anterior ejemplo. Y va de alguna manera evolucionando y acá, por ejemplo, ya podemos ver algo un poquito más planificado. El tema de escenografías en las paredes que representan ciertas escenas infantiles, que de alguna manera, mientras el niño está esperando la atención y cualquier otro tipo de aspecto médico, puede un poco distraerse con lo que ve en su contexto directo, ¿no? En su entorno. Esta es la sala de espera del Hospital de Querétaro. En este caso, ya se ha planificado, tenemos un mobiliario acorde a la escala, acorde a la función, con una buena iluminación, con algunas actividades lúdicas para el paciente, ¿no? Lo mismo acá, esta es otra vista desde otro ángulo. Y este es otro ejemplo un poco más sobrio, pero planificado y humanizado. Acá tenemos una sala de espera. Quizás esto no es un hospital pediátrico, este es un hospital general, pero me he permitido mantener esta imagen por el tema del diseño biofílico, ¿no? El tema de vegetación que acompañe el mobiliario de espera, la iluminación, principalmente para que ustedes puedan entender un poco más de lo que es estos conceptos. Estos son pasillos de espera, es nuestra realidad. Así, hoy en día los pasillos no solamente son de circulación, muchas veces se mezclan y se vuelven salas de espera, áreas de internación eventual, áreas de urgencia y emergencias y otros. Y este es un pasillo de espera, ¿no? Tenemos las medidas que según la norma, la medida estándar del ancho tiene que ser mínimo 240, pero solo circulación. Pero si ya hablamos de una circulación, de un pasillo, circulación más espera, tendríamos que estar hablando de más de 3 metros de ancho. Y en este caso, a simple vista se nota, ¿no? Que hay área de espera, que hay un área de interacción lúdica, que hay circulación y que se cumplen varias actividades sin perturbar ni cortar circulaciones. Este es otro ejemplo, pero en este caso, este es un pasillo netamente técnico. Es del área de hospitalización, donde las circulaciones son mucho más restringidas. El familiar va a entrar en horarios pico de visita, pero no hay área de espera. Acá netamente es un espacio de circulación del paciente hospitalizado y del personal médico.
Acá es otro ejemplo de un pasillo público con espera. Diferentes colores en los cielos falsos, texturas, la escenografía en las paredes, la iluminación, la vegetación, el tema de texturas en los pisos que generan cierta dirección y el mismo mobiliario. Esta es una sala de consulta externa pediátrica, lo que normalmente nos toca ver cuando llevamos a los niños al doctor, ¿no? Donde un poquito se busca hacer que mientras le ponen la vacuna se distraiga, aunque sea con la randa, las figuritas, el color, y bueno, ¿no? Es pequeñas intenciones que solo queda como intención. Y esta es una sala de consulta externa pediátrica un poco más planificada, ¿no? Donde tú diferencias las actividades, donde diseñas espacios a partir de un área de consulta, un área de enfermería, de vacuna, de toma de algún examen, muestra que requiera el paciente. Algunas salas de internación, imágenes realmente caóticas, imágenes un poco que nos sensibilizan, donde se puede ver totalmente, ¿no? Los equipos, donde cuelgan ahí los cables, donde de alguna manera el solo ver el fondo es caótico, hace que el pequeño paciente ahí se traume más, considero yo. Esta es una sala de internación pediátrica un poco más flexible, donde se organiza un poco más el tema de instalaciones que se requiere en una sala de hospitalización, iluminación, color, espacio para el acompañante, que muchas veces es el papá, la mamá, que le toca, ¿no? Acompañar este proceso, quedarse de turno a acompañar al pequeño paciente. Otro ejemplo de salas de internación un poco más amplias, con alguna escenografía, murales. Esta es una sala de radiología pediátrica, donde se toman muestras. Muchas veces, desde el equipo de tomografía ya viene diseñada la dona, la toma de la placa, la camilla, el cielo raso, las paredes, ¿no? Como podemos ver acá, donde se ha generado un espacio un poco con características espaciales, procesos que realmente puedan un poco más ser menos traumáticos en realidad, ¿no? Para el paciente. Parte de la humanización y parte de los espacios en pediatría es el tema de las salas lúdicas. Un niño tiene derecho a su educación, tiene derecho a ser niño en realidad, y las salas lúdicas es un espacio que muchas veces se deja de lado en el diseño de hospitales, ¿no? Y otro espacio que se deja de lado es el tema de las salas de lectura. Normalmente pacientes que están internados varios días, semanas, hasta meses, hay personas que vienen a apoyar este proceso. Profesoras, algunas maestras, los mismos papás, tienen material bibliográfico, cuentos, se les hace cierto seguimiento para no interrumpir el proceso de aprendizaje, enseñanza de los niños. Es así que este estudio, ya haciendo una conclusión, este estudio en general de la humanización de los espacios de salud, sobre todo en pediatría, ha permitido no solamente hacer el análisis de algunos ejemplos o modelos del servicio de pediatría, tanto a nivel nacional e internacional. No solamente es buscar referentes y hacer una comparativa, ¿no? Y mostrarles eso. Esto va mucho más allá de mostrar. Esto lo que busca es abrir las mentes, sobre todo de los estudiantes de arquitectura, de aquellos que están exclusivamente ligados y relacionados con lo que es el diseño de hospitales. Abrir las mentes es comprender, ¿no? Comprender, sensibilizarte y entender, comprender que estos servicios médicos pediátricos, sobre todo, son influenciados desde el diseño de la arquitectura, ¿no? De esta manera, lo que se busca
en realidad, y lo que se quiere es difundir estos procesos de sensibilizar a las personas en general. Es buscar ciertas opiniones, criterios desde diferentes enfoques, pero desde la arquitectura hospitalaria. Esto va a permitir que nosotros podamos difundir aquellos conceptos y las líneas o movimientos de la humanización de los espacios. Este tema no es simplemente algo estético o decorativo. Este tema significa transmitir todo ese conjunto de sensaciones y emociones que nosotros, desde nuestra posición, sabemos que van a beneficiar los procesos terapéuticos de los pacientes, sobre todo pediátricos, y de todos aquellos usuarios en general que intervienen en un hospital. Finalmente, la humanización en establecimientos de salud significa mucho más que ser cordial, ¿no?, y agradable. Esto implica minimizar esta tendencia de tratar al enfermo como si fuera un objeto. Lo que busca es dejar de lado la institucionalidad, los espacios fríos. Esto va más allá que una enfermedad. Esto requiere entender, comprender, ser empático, entender más allá la situación en la que está viviendo el paciente, los procesos y actividades que él realiza en un espacio de salud, ¿no? Es tratar de manera digna mediante el manejo espacial considerado de lo que es la infraestructura hospitalaria. Bueno, quisiera mostrarles un video para cerrar con esta exposición. Es un corto que me gusta cuando yo había incursionado un poco en el tema de la arquitectura hospitalaria. Un maestro me había mostrado este video, ¿no? Y me gustaría que lo puedan ver y que ustedes mismos puedan entender lo que realmente es la sensibilidad de los espacios en salud. Por favor, me van a confirmar, ya para cerrar, si es que hay un audio, si es que se escucha el audio. Ok. Se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, Sí, se escucha. Bien, les voy a pedir esto que realmente es algo que realmente me ha calado mucho en la parte de lo que he ido aprendiendo sobre arquitectura hospitalaria. Es un pequeño corto y se llama La ventana del hospital. So what is he doing now? He's down on one knee, handing her flowers. She doesn't want flowers. She wants a ring. That's what he's afraid of. Wait a minute. She just threw all the flowers on the ground and stormed off. She wants a ring. He's going after her. Forget it, kid. She's gone. Hey, you know, if it wasn't for you telling me what's going on in that park, I don't know what I'd do. I enjoy it. You made me realize that there's plenty to enjoy without having to see it. Thanks. Forget about it. Eat your lunch. Guess who's sitting on the bench, holding the flowers? You're kidding. I kid you not. Well, what's he doing? He's standing up. She's back. She's what? She's taking the flowers. And... and what? And she's giving him a big kiss. Oh, he's back down on one knee again. Uh-oh. But this time, he's got something else. A ring? Yep, you got it. Way to go, kid. Murray, are you ready? Am I ready? Who can ever be ready for something like this? I know, but it is time.
Well, if it's time, then it's time. Good luck, my friend. Only one tray? He didn't make it. Nurse, will you do me a favor, please? Would you take a look down at that park and tell me what you see? Mr. Johnson, there's nothing outside this window but a brick wall. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que haya sensibilizado corazones y que haya podido abrir las mentes para entender más allá de lo que es realmente un hospital. Muchísimas gracias. Lidia, permíteme. Lidia, con todo respeto y cariño, quiero indicarte antes de decir arquitecto, sino Lidia, realmente creo que a muchos tocaste el corazón con tu exposición y con el video. Quiero agradecerte de veras por todo. Muchas gracias y seguramente los alumnos ahora quisiera que puedan tomar la palabra y hacer algún tipo de consultas. Por mi parte, Lidia, nuevamente un abrazo sincero, fuerte y muchas gracias. A usted las gracias, estimado arquitecto, y sobre todo a mi amigo, un gran amigo y colega Roberto, que me ha tocado lidiar varios meses con lo que hemos ido aprendiendo de arquitectura hospitalaria. Muchas gracias por la confianza, por el cariño y por la invitación sobre todo. Gracias a ti también, Livia. Muchas gracias por habernos compartido todo esto y se nota bastante también el trabajo de investigación que siempre se tiene que incentivar también a los estudiantes, ¿no? De reunir una información, condensarla y poderla presentar de esta manera. Agradezco mucho todo el trabajo y sé que va a ser muy bien recibido por todos. Gracias más bien a ti. Bien, entiendo que o hay muchas consultas o todo está claro. Pero seguramente Anthony, luego está levantando la mano, tiene la palabra. Muchas gracias, arquitecto. Es una duda para la arquitecta Lidia, por favor, de acuerdo a su anterior exposición. Mis padres están en el ámbito laboral de la salud y dentro de un laboratorio la normativa exige que todo sea blanco, no puede ser de otro color. Entonces,
imagino que la normativa es bastante parecida a la de los hospitales. Por ejemplo, en un laboratorio sería muy interesante, como plantea la arquitecta, proponer un espacio específico para niños también, porque entendemos que para ellos es muy traumante el hecho de sacar sangre, por ejemplo, o hacer una pequeña revisión. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar ese problema normativamente cuando queremos proponer color para los hospitales, pero la normativa no nos lo permite? Bien, muchas veces el tema del color, por ejemplo, me ha tocado de manera personal hacer un artículo sobre la cromoterapia, ¿no? Todo lo que es el color. Pero hay algo bien importante, ¿no? Si bien el color en espacios de espera, espacios públicos, internación, juega un rol importante en la arquitectura, cuando hablamos de laboratorios principalmente, estamos hablando de espacios totalmente estériles, ¿no? Y el manejo del color blanco, sobre todo, principalmente se debe a un tema salubre, higiénico, patógeno, ¿no? Donde muchas veces el tipo de exámenes y el enfoque que se hace en un laboratorio está más que todo enfocado, no sobre todo a abordar aquello que viene a ser el tratamiento del color, sino esta elección de blanco es sobre todo una línea higiénica y salubre. Ahora, principalmente en el tema de niños, desde mi postura personal, ¿no? Si bien la norma es bien estricta en salud, ¿no? Pero desde mi enfoque personal, yo consideraría que en el tema donde se va a tratar a pacientes como niños, lo que normalmente se hace, y es lo mismo en el área de quimioterapia, que ocurre cierta similitud. Los espacios de quimioterapia oncológica, principalmente, donde están los niños sentados en sofás y donde todo el día, perdón, horas llevan cierto tratamiento mediante sueros, al igual, ¿no? Mediante una aguja, que es cierto concepto parecido a lo que viene a ser de una toma de muestra, ¿no? Una toma de muestra en un laboratorio no va a ser más de 15 minutos. Entonces, lo que normalmente se hace en las salas de oncología es generar ciertos murales o algún espacio específico para donde se toma la muestra, ¿no? Un laboratorio tiene diferentes espacios, que es la toma de muestra, el proceso y análisis de la muestra y la entrega de resultados. Entonces, para el espacio de lo que es toma de muestra, sí se puede utilizar ciertos elementos como características infantiles, murales, donde esa estadía del niño va a ser no más de 15 minutos, ¿no? De 15 a 20 minutos. Y en ese espacio, que es un poco considerado semipúblico, que es momentáneo, ahí sí se puede de alguna manera considerar estos elementos de humanización. Pero ya en el otro espacio, donde es eso de la muestra, que es un espacio totalmente estéril, ahí sí o sí tiene que predominar por normativa el tema de materiales con pisos vinílicos, las curvas sanitarias, el color blanco por un tema higiénico. Y ya en la entrega de muestras también se puede conjugar un poco más allá con lo que viene a ser estos elementos de humanización, ¿no? Pero esa sería más que todo la línea de función y las características de aplicación de colores para esas tres actividades que hay en un laboratorio. Gracias. Edson. Sí, buenas noches, arquitecta. Tenía una consulta. En el tema del diseño biofílico, ¿cómo se constituye aplicar este diseño en un ambiente? Es decir, si podemos aplicar en las paredes, en el cielo, en el techo, ¿existe alguna restricción? Y en cuanto a su vegetación que está dentro de este diseño biofílico, los bichos, algunos bichos que pueden existir en el mantenimiento de toda esta vegetación, ¿cómo se podría hacer ese tratamiento para que no pueda producir nuevas enfermedades, por así decirlo? Ya, bien, primero gracias a Anthony por la pregunta. Y bueno, Edson, el diseño biofílico en realidad es una tendencia que normalmente había iniciado en las grandes empresas oceánicas, orientales, y vale el término, se había introducido esta tendencia
que es diseño biofílico, significa introducir el paisaje natural a un espacio interior, ¿sí? Entonces, a partir de jardines interiores. Y esto había surgido principalmente por el tema de vegetación influye mucho en nosotros como personas, ¿no? En general, permite reducir el estrés y la ansiedad en las personas, en general, independientemente que seamos arquitectos, niños, grandes, médicos, empresarios y demás. Y había surgido esto principalmente en el Oriente, ¿no? En países asiáticos principalmente por la saturación de actividad. Y bueno, ¿no? Surge el tema de la pandemia, surge la demanda y déficit de espacios hacinados en salud y se introduce esta nueva tendencia, ¿no? ¿Qué pasa? El diseño biofílico, como dice su nombre, bio, que es vida, es introducir vegetación, pero vegetación viva. Muchas veces algunos diseñadores, arquitectos empiezan a poner algunos jardines colgantes, verticales, artificiales, pero lo que se quiere es, como dice su nombre, darle vida a un espacio a partir del paisaje. En hospitales, el diseño biofílico solamente se recomienda y se utiliza por un tema, como tú hacías mención, por un tema de bichos, insectos y demás, solo en las salas de espera. No puede haber vegetación, diseño biofílico en pasillos de internación, hospitalización, espacios de grises, blancos, donde va a haber postquirúrgico, prequirúrgico, ¿no? Tiene que haber exclusivamente en salas de espera. Salas de espera, como dice su nombre, son espacios públicos donde están las personas esperando una ficha, esperando ser atendidos, esperando una respuesta de un diagnóstico, de un análisis, una consulta, donde el objetivo del diseño biofílico, que es la vegetación interior, es reducir esa ansiedad y esas emociones tan preocupantes que está pasando un individuo, ¿no? Un paciente y su acompañante. Entonces, esa sería la aclaración, ¿no? Que es exclusivamente en áreas de espera, tanto de consulta externa o como de urgencias o emergencias. Sí, muchas gracias, arquitecta, por la aclaración. Entonces, en mi opinión, entonces las demás áreas podríamos aplicar la cromoterapia. Ahora bien, tenía una idea, no sé si estoy en lo correcto. En mi idea, en mi proyecto era generar paredes móviles, es decir, una pared que se pueda trasladar mediante mecanismos de soporte, un cerramiento que pueda moverse de acuerdo al requerimiento que necesita el usuario. Ahora bien, ¿este movimiento es aceptable en un hospital? Dependiendo, si estamos hablando de una sala de observación o sala de cubículos en emergencia, que tengas ahí paredes móviles que te van a dinamizar espacios, porque tener paredes móviles es como tener mobiliario móvil, y eso la idea de tener movilidad en ciertos cerramientos es que tú puedas dinamizar un espacio. Y la dinamización de un espacio quiere decir que tú no tengas una sola actividad en un espacio, sino que puedas tener 1, 2, 3, 4 actividades, ¿no? Porque a partir de la movilidad de muros vas a subdividir más espacios. Entonces, personalmente yo considero que eso se puede dar en salas de observación, cubículos de observación, que es lo mismo, en área de urgencias, en salas de internación donde se satura, ¿no? Has planificado para 3, 5 hospitalizados y a medida que va creciendo tienes que poner más espacio o por un tema pandémico necesitas separar con paredes algunas camas de internación para que el paciente no tenga contacto tan directo, por decir, ¿no? Pero esa sería mi opinión, Edson. Está bien, arquitecta. Muchas gracias por la aclaración. A ti las gracias. Buenas noches, Arqui. Hola, José Manuel. Buenas noches, arquitecta Livia. Yo tenía, bueno, no una pregunta, sino más un consejo. ¿Qué mecanismos bioclimáticos, por ejemplo, o biofílicos considera que son los más idóneos para humanizar un espacio
en un entorno así como Oruro, ¿no? Que es una suerte de desierto. Entonces no prolifera tanto la vegetación como es en Cancún, en Bogotá, en esos espacios donde la biofilia se ve bien, ¿no? En los espacios públicos. Entonces, aquí en Oruro, ¿cuáles son los consejos que nos podría dar para generar esas sensaciones para que las personas puedan convalecer, ¿no? No, eso que nos puede responder para que nos pueda servir de parámetro, de guía. Bien, si hablamos de bioclimático, en realidad es algo mucho más general, ¿no? Lo bioclimático puede comprender lo sostenible, lo sustentable, pero si ya nos vamos a la línea del diseño biofílico en general, para el diseño biofílico es para interior de espacios, es interiorismo, ¿no? Sabemos que hay especies vegetales o vegetativas que van a ir en función, su florecimiento va a estar en función a la climatización, al clima. Si estamos hablando de espacios interiores, en espacios interiores la climatización de un ambiente no es igual que un espacio exterior, ¿no? La climatización va a ser un poco, la temperatura va a ser mucho más agradable, entonces va a estar principalmente ligado al tema de especies vegetales que se puedan analizar de acuerdo al grado de temperatura o al clima que se va a generar en ese espacio interior, ¿no? Sabemos que Oruro tiene un clima un poco más frío, a diferencia de otros departamentos como Cochabamba, Sucre o Santa Cruz, pero lo que normalmente se hace en hospitales, por ejemplo en La Paz, proyectos hospitalarios, es hacer un estudio principalmente de las especies de acuerdo al clima, ¿no? No va a ser lo mismo que el helecho, por ejemplo, tenga mayor crecimiento en el exterior que en el interior, ¿no? El clima exterior es porque está expuesto a sol, a un tipo de sol directo que quema, al viento y otras inclemencias, ¿no? Pero esa planta o esa vegetación en un interior de un espacio va a tener otras características, ¿no? Otros cuidados, va a estar un poco más protegida. Entonces, mucho tiene que ver el tema de la temperatura, ¿no? El diseño biofílico es para el interior, principalmente en salud, y mucho tiene que ver el grado de climatización que se genere, ¿no? El clima interior que se genere en ese espacio, ya sea con iluminación, transparencias, porque también una especie vegetativa tiene, al menos en lo que es diseño biofílico, humanización de espacios, como les había mostrado en los ejemplos, necesita, ¿no? Una iluminación de alguna manera indirecta a partir de paños o pieles de vidrio que permitan esa transparencia y hacer que el sol llegue de manera directa o indirecta, ¿no? Y que pueda eso también permitir su florecimiento y el mantenimiento de una especie. Gracias, Arqui. A ti, José Manuel. ¿Alguna consulta más? Bien, permítanme, por favor, ya culminando este evento, agradecerles nuevamente a Roberto, a Lidia, por este gran aporte, siempre en beneficio de los estudiantes quienes se van formando como buenos profesionales, y seguramente ellos han tomado muchos apuntes y esperemos que muchos de estos consejos puedan ser plasmados en sus proyectos, y hay que hacer el intento de tratar de organizar nuestro proyecto en base a estos conceptos, estas normas, a estas inquietudes. Muchas gracias a los dos arquitectos y un saludo cordial también para Grover. Muchas gracias. Igualmente quedo agradecido por la oportunidad y igual quedo atento a los estudiantes y a los colegas para poder nuevamente encontrarnos y absorber posiblemente otro tipo de dudas. Muchas gracias nuevamente. Sí, yo también quiero agradecerles. Ha sido bien interesante la charla. Yo creo que ha sumado, ¿no? Antes que nada, los conceptos que ya estamos manejando, ¿no? Seguramente hay cosas que en taller vamos a tener que seguir aclarando, pero
todo esto me ha parecido bastante interesante, ¿no? Sería también bueno que las presentaciones nos las hagan llegar, así podemos socializar la información y de esa manera, pues, considerar esto dentro de la base del diseño, ¿no? Muchas gracias, Livia, muchas gracias, Roberto. Realmente yo me quedo muy contento, muy agradecido, igual que supongo que todos los muchachos. No, muchas gracias, estimado arquitecto Carlos, ha sido un placer, arquitecto Grover, arquitecto Roberto, a todos los estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro, a la carrera de arquitectura. Muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Ha sido un placer para mí formar parte de esta ponencia y bueno, atenta para cualquier actividad que podamos seguir de alguna manera cultivando esto de la arquitectura hospitalaria y quizás viendo a futuro alguna clase espejo, alguna clase conjunta también con los chicos de Sucre, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me quedo muy feliz, muy contenta y espero haber sumado y sensibilizado corazones con el tema de la arquitectura hospitalaria y la humanización. Muchas gracias. Livia, por favor, les quiero que haga llegar un saludo cordial a las autoridades de la facultad, a los docentes, y recojo las últimas palabras expresadas por personas. Que no sea ni la primera ni la última vez, creo que hay mucho por hablar, por compartir en el tema de arquitectura, y siempre van a ser los agradecidos, van a ser nuestros estudiantes quienes se van formando cada día de una manera. Entonces, a través de Roberto, con el contacto que tiene con tu persona, vamos a intentar armar algunos talleres cortitos que seguro que además voy a pedir que sean talleres, digamos, entre Oruro, Sucre, y si pueden sumar otros departamentos, otras facultades, que mejor. Esa es una manera sana, digamos, de integrarnos, de conocernos y de medirnos entre todos, docentes y estudiantes. Gracias, Lidia, gracias, Roberto, gracias, Robert. Y chicos, muy buenas noches para ustedes, un saludo cordial. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que descansen, muchas gracias.